Muy buenos días, mi nombre es Jairo López, tengo el gusto de hablarles sobre la Guerra Fría de la asignatura Derecho por la profesora Jessica Bloise. La Guerra Fría fue un enfrentamiento ideológico, político y bélico que se dio entre Estados Unidos, quien representaba al bloque capitalista, y la Unión Soviética, la cual representaba al bloque comunista. Esta se llamaba así debido a que fue una guerra de ideologías y durante esta los países no estaban dispuestos a enfrentarse en una guerra nuclear, por lo que dividieron sus intereses en los países periféricos. Entre los antecedentes que provocaron el conflicto se encuentra la intervención rusa en la Primera Guerra Mundial, la cual tuvo como consecuencia un grave deterioro de la economía y una crisis política que culminó con la caída del zar Nicolás II en 1917. Los enfrentamientos entre Estados Unidos en 1917, cuando los revolucionarios tomaron el poder al mando de Lenin, estableciendo el primer Estado socialista de la historia. La creación de la Unión de la República Socialista Soviética en 1922 bajo el mando de José Stalin. La intervención de Estados Unidos en la Guerra Civil Rusa al enviar soldados y después la negativa a reconocer el nuevo Estado hasta 1933. Aunque los dos países lucharon contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, estos disolvieron su alianza cuando el líder ruso Stalin, buscando la seguridad soviética, utilizó al Ejército Rojo para controlar la gran parte de Europa Oriental. El presidente estadounidense Truman se opuso a la política de Stalin y trató de unificar Europa Occidental bajo el liderazgo estadounidense. Ambas partes rompieron los acuerdos obtenidos durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el desarrollo de la Guerra Fría. En la Conferencia de Yalta celebrada en 1945, Roosevelt, Churchill y Stalin prometieron elecciones libres en todas las naciones liberadas de Europa, pero las fuerzas soviéticas impusieron dictaduras comunistas en la Europa Oriental. A la muerte de Roosevelt, Truman le sucedió. Entre 1949 y 1950, los soviéticos llevaron a cabo su primera explosión de una bomba atómica, mientras los comunistas chinos conquistaban todo el país firmando una alianza con Stalin. Por otro lado, en Japón se intentaba aumentar el ritmo económico para hacer frente al comunismo asiático. La primera disputa de la Guerra Fría fue la Guerra de Corea. Corea del Norte invadió Corea del Sur en 1950, empezando así una nueva guerra. Durante los 3 años siguientes, tropas chinas y rusas pelearon por el norte y norteamericanas, australianos, canadienses, franceses y británicos del sur. La Guerra de Corea dividió la península en dos partes hasta 1953, donde se establecieron las fronteras de las Coreas iniciales, con la firma del Armisticio de Panmunjom. En él se acordó una nueva línea de demarcación que las delimitaba en torno al paralelo 38. También la Guerra de Vietnam. La doctrina francesa, integrada por Vietnam, Laos y Camboya, se dividió al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En el norte se formó la República Democrática de Vietnam, organizada por fuerzas comunistas, y en el sur se instaló un protectorado francés que no reconoció la independencia de Vietnam del Norte. La URSS y China apoyaron al norte comunista y los Estados Unidos a los franceses. En 1965 comienza la guerra cuando bombarderos estadounidenses atacan objetivos del Vietcong, además utilizan napalm, un arma química de muy alto poder. 3 años después hubo respuestas ofensivas por parte del Vietcong contra el sur. En 1971 las tropas de Vietnam del Sur invaden Laos. Ya en 1975 se produce la ofensiva del Vietcong, finalizando con la rendición incondicional de Saigon el 30 de abril. De esta manera se inició la Guerra de Vietnam, que duró casi 20 años y que terminó con la retirada de las tropas estadounidenses derrotadas por los comunistas. En esta guerra los Estados Unidos perdieron unos 90.000 hombres. En 1975, las dos zonas se unificaron en un solo país y quedó conformada la República Socialista de Vietnam. El fin de la Guerra Fría se da con la desintegración de la URSS. La URSS hizo grandes esfuerzos por defender y consolidar el régimen comunista.
pero en 1985 el país entró en una profunda crisis. El gobierno de Gorbachov planteó la necesidad de un cambio e inició una política de distensión con Estados Unidos. A este proceso de reestructuración de la economía soviética se le denominó perestroika. Él y Reagan acordaron reducir la presencia de las superpotencias en Europa y moderar la competencia ideológica en el mundo entero. Desde 1991, el gobierno abandonó el Partido Comunista y permite la independencia de varias repúblicas, en las cuales resurge el nacionalismo dormido por años. La Guerra Fría terminó en Europa cuando las recién liberadas naciones de Europa Oriental eligieron gobiernos democráticos, se unificó Alemania y se detuvo la carrera armamentista. La competencia ideológica cesó al ponerse en duda el comunismo. El presidente Bush declaró la necesidad de un nuevo orden mundial para sustituir la rivalidad de las superpotencias que había dividido el mundo y alimentando la Guerra Fría. Con la disolución de la URSS y la desaparición del bloque socialista, estos países están abriéndose al comercio con Europa y el resto del mundo. En muchos casos, esos países encuentran dificultades para mantener la ley del orden, puesto que en ellos han reaparecido antiguas luchas étnicas, religiosas y regionales, como ser el caso de Checoslovaquia y el de Yugoslavia, que ambos países pertenecieron al bloque socialista que dependía de la URSS. Después de que Leonid Brezhnev muriera, llegaría al poder Mikhail Gorbachev, quien puso en práctica la reestructuración y la transparencia. Él no pudo evitar la desintegración y por parte de países como Lituania, Letonia, Estonia, Moldavia, Ucrania, Rusia, Bielorrusia, ya se habían independizado. La Unión Soviética se disolvería oficialmente en diciembre de 1991. Algunos estados como Georgia, Azerbaiyán y Armenia tuvieron que luchar para obtener su independencia. Aún hay países como Chechenia que luchan por una independencia. Después que se separaran países como Checoslovaquia, que dio origen a la República Checa y Eslovenia, y Hungría y Rumania y Bulgaria, con todos estos acontecimientos la Guerra Fría había terminado. Muchas gracias.